En primer lugar, agradecer la aceptación de la invitación, ¿no?, a comparecer al señor Alonso Areces, director de Cáritas Asturias, y al señor García Ordaz, presidente de la Mesa del Tercer Sector en Asturias, por aportarles reflexiones y les propuestas que son fundamentales. Hacíamos aquella pregunta en su momento y la hacíamos a la consellera y planteábamos que ante la grave situación de emergencia habitacional que hay en Asturias, si no consideraba que una ley de vivienda asturiana sería un primer paso fundamental para garantizar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y además configurar iniciativas políticas orientadas fundamentalmente a satisfacer necesidades de la población en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial. Lo hacíamos a la consejera, lo hacíamos a la Cámara y lo queríamos hacer también a la sociedad, al tercer sector social, al movimiento social organizado, a la población en general, hacer una reflexión compartida. Planteábamos desde Podemos Asturias la necesidad de una ley de vivienda de Asturias que reconociera el disfrute de una vivienda habitable, segura, adecuada y accesible como un derecho subjetivo de todas las personas residentes en Asturias, con independencia de la procedencia, que fuera además justiciable y exigible ante los tribunales. También planteábamos que esa ley de vivienda fuese de acuerdo con o tuviese un principio básico, que era la función social de la propiedad consagrada en la Constitución, estableciendo medidas y herramientas efectivas para garantizar el acceso a esa vivienda de protección, de promoción pública o privada, mediante un alquiler social o bien una prestación económica que permitiera alquilar una vivienda libre o la combinación de ambas. Y planteábamos también, con otra medida que debía contemplar, la configuración de iniciativas públicas orientadas a satisfacer las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial como un servicio de interés general y además como el cuarto pilar del estado de bienestar junto con la educación, la sanidad y los derechos sociales. Creo que esa dinámica, las aportaciones que acaban de hacer son fundamentales. Seguiremos insistiendo en la necesidad de una ley de vivienda, pero quería en esta parte, voy a hacer una serie de preguntas que tienen fundamentalmente que ver en este momento con la situación, ¿no?, de exclusión habitacional que puede seguir profundizándose en la situación de pandemia en la que estamos y además también ante un eventual nuevo confinamiento, ¿no?, domiciliario en Asturias, que creo que después del que tuvimos anteriormente podemos sacar conclusiones que nos permitan pues corregir errores. Voy a hacerle la batería de preguntas ahora para que contesten los dos, y bueno, así no gasto más tiempo y podemos aprovechar su comparecencia. Lo comentaba antes porque hice estas mismas preguntas a la consejera, planteé a la consejera, bueno, pues esta historia que nos parece importante. En primer lugar, plantearles si piensan que en este momento hay espacios seguros y dignos con capacidad suficiente para acoger a todas las personas sin techo ante la eventualidad de un nuevo confinamiento, por una parte, y para seguir garantizando, más allá del confinamiento, la situación de pandemia que tenemos, que parece que se va a seguir extendiendo, desgraciadamente, en el tiempo durante un tiempo, ¿no? Esperemos que lo menos posible. Y añadir, en el momento o cuando superemos esta situación de pandemia, cuál sería la política a desarrollar en este ámbito, ¿no? Después quería también preguntarles si consideran necesario asignar más medios humanos y técnicos para resolver el tema de las solicitudes correspondientes a las convocatorias extraordinarias que hay de ayudas al alquiler. Quería saber si ustedes tienen constancia también de lo que se nos hizo llegar, que había en este momento, se acumulaban retrasos de en torno a 5 meses y que estaba generando, la verdad, que bastante preocupación, ¿no?, imprevisibilidad. También quería plantearles si ustedes también comparten lo que venimos demandando desde Podemos Asturias, la necesidad de seguir habilitando crédito presupuestario, el necesario, para nuevas convocatorias, de manera que todas las familias en situación de riesgo de exclusión residencial pudieran acceder a esas ayudas. También, y creo que lo dijo el señor García Ordaz, también pensamos la necesidad de tener un órgano de participación en el tercer sector, y creemos que es fundamental también poner en marcha comités de emergencia del tercer sector en situaciones como esta, donde haya participación. Y por último,
También queríamos compartir con ustedes una preocupación, es decir, lo comentaba el señor García Alonso, el tema de la paralización inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional digna, evidentemente, pero quería trasladarles, nos están llegando demandas de que se están haciendo cortes de servicio en viviendas, es decir, de agua, de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Que están haciendo además en mitad de esta pandemia, si tienen conocimiento y cómo intervenir. Sería esta la batería de preguntas, intervengan en el orden que quieran y como quieran. Muchas gracias. Víctor García Ordaz, presidente de la Mesa del Tercer Sector, Principado de Asturias. Son muchísimas las preguntas. Por seguir un orden, nosotros en el análisis que hacíamos de la atención a las personas sin hogar en la primera fase de la COVID-19, nos pareció que debemos aprender de la primera experiencia de lo que fue la reubicación, ¿no? Teniendo en cuenta un componente de proximidad, ¿no?, que se debe desarrollar en los diferentes municipios donde estas personas pues están habitando, y con un componente de acompañamiento social y educativo, ¿no?, habilitando pues unos espacios que reúnan unos mínimos en relación pues a la intimidad de las personas, ¿no?, y a su desarrollo personal, con lo cual se debería diseñar en cada municipio, en coordinación con los servicios de atención, que por lo general son los servicios sociales, y en algunos casos en coordinación con la prestación de servicios por las organizaciones sociales, una atención individualizada. El hacinamiento que se desarrolló en Gijón y posteriormente en Oviedo nos pareció que era una respuesta de emergencia, pero carecía de una metodología de respeto hacia las personas e inclusiva, y con muchísima escasez en la coordinación y carencia del componente humano y social. Por eso debemos aprender y diseñar y prevenir, ¿no?, ese realojo. Por otro lado, no hubo una intervención específica, como así se recomendaba a nivel estatal, de atención a aquella población que reside en infravivienda, en poblados chabolistas y en otros espacios, ¿no?, porque las condiciones sanitarias exigían una mayor implicación y una intervención de compensación muy concreta. Y a su vez también creemos que en aquellos hogares donde hay hacinamiento familiar, y que sí está detectado porque conviven varias unidades en el mismo domicilio, es necesario también que se establezca una contingencia, ¿no?, para los casos de brote y de crisis sanitaria, para que tengan una alternativa de realojo, pero siempre teniendo en cuenta el componente humano, individual, de proximidad y una implicación. Los servicios sociales, igual que los sanitarios y la prestación de servicios que venimos desarrollando desde las organizaciones, somos servicios esenciales que no nos podemos replegar, que debemos de estar en ese carácter de coordinación, con ese componente solidario también, ¿no?, de implicación y de respuesta ante las situaciones que nos llegan, como así los tuvimos en su momento, que sí se habían detectado problemas de coordinación en algunos lugares y en algunos municipios, como fue en el caso de Gijón. Se estableció desde el primer momento una red de coordinación y de respuesta social de emergencia, y eso nos pareció muy positivo, y creemos que es una lección aprendida y que incluso se ha transferido en el propio documento que elaboró el Ministerio a nivel estatal como una experiencia de buena práctica de coordinación. Creemos que la proximidad, porque las personas con nombres y apellidos, ¿no?, el conocimiento está en el ámbito del municipio, en los barrios, en los pueblos, ¿no?, también desde el ámbito rural, con lo cual es importante que se determine esa coordinación. Igual también que en el ámbito autonómico, desde la relación sociosanitaria, se debe de establecer
una vinculación, hay una actitud por parte de Salud Pública de una coordinación con las entidades del tercer sector. De hecho, así ya hemos mantenido una reunión la semana pasada, ¿no?, preveyendo lo que podía suceder pues en el transcurso de esta semana, como anunció el Gobierno ayer, ¿no? Y en ese sentido pues debe haber también esa coordinación de respuesta autonómica y también desde el ámbito de los derechos sociales y el bienestar. En relación a lo económico, es decir, no es un problema de recursos por falta de las ayudas que se establecen desde la Dirección General de Vivienda, ¿no? Hombre, si se detecta, es decir, que en el procedimiento se tendría que ser mucho más ágil, ¿no? Y si no hay liquidez por parte de las familias, tendría que haber alguna fórmula. Por ejemplo, en el caso de las ayudas de compensación debido a los ERTEs durante la COVID-19, todavía muchas de estas ayudas están sin percibir o sin valorar, ¿no? Y han pasado varios meses. Y en las ordinarias pues se tendría que tener un establecimiento que atendiera también la escasez de recursos para acometer los pagos periódicos, ¿no? Que no fuera la justificación posteriormente al pago, sino también para poder, y más en estos momentos donde la falta de ingresos debido a la carencia de actividad económica en muchísimos sectores, como estamos viendo, ¿no?, y no los voy a enumerar todos porque ya son conocidos, habría que dar una respuesta, porque las situaciones de pobreza están aflorando en muchísimas personas que anteriormente no la estaban sufriendo, con lo cual, según hemos expuesto los datos de la DOPE 2019, la situación en Asturias ha aumentado y con la COVID-19 todavía se va a agravar mucho más, con lo cual es necesario el que se articulen pues respuestas también de compensación, ¿no? Quizá no haya contestado todo porque eran muchísimas las preguntas, entonces si ves me vuelves a recordar alguna de ellas. Ignacio Alonso, de Cáritas Asturias. Bien, en algunas de las cosas que enumeré yo apuradamente como propuestas en mi lucha contra el reloj que tengo aquí de frente, venían algunas respuestas a lo que nos plantea el señor diputado. Quiero empezar por una pregunta. He anotado una pregunta. Los espacios eran seguros y dignos. Los espacios no seguros y dignos. Los espacios provisionales han sido seguros. En el tema de la dignidad, mi opinión personal es que faltaba, por ejemplo, la intimidad de las personas, y faltaba también, fue una avalancha de personas en un momento. El hacer seguimiento de esas personas en esos espacios temporales también es una cuestión mejorable. Si ahora nos vuelven a confinar, tenemos ya preparado un espacio que sea más digno, que garantice la dignidad, la intimidad de esas personas. Es una pregunta que yo pregunto también. Que necesitamos más medios humanos y técnicos. Necesitamos agilizar la respuesta a las personas. Necesitamos agilizar la respuesta a las personas, bien sea por brecha digital, bien sea porque el procedimiento es muy lento. Ahora decía Viti, la tardía respuesta en el tema de los ERTE ha provocado un aluvión allá por el mes de marzo en nuestras acogidas. Si para ello necesitamos más medios humanos y técnicos, pues pónganse, son necesarios. Ralentizar las respuestas que son de urgencia a 2 o 3 meses, cuando la gente ya no tiene almacén de donde tirar, no hay depósito de donde tirar, no puede ser, y nuestros recursos pues también son limitados. Si para eso se requieren más medios humanos y más créditos, evidentemente. Mencionaba los comités de emergencia y Viti hablaba de las comisiones que se crearon, por ejemplo, en el municipio de Gijón para coordinar las acciones. Yo en esta misma sala, creo que fue en esta misma sala, en la comisión del COVID, decía que era muy interesante que en las acciones sobre las personas sin hogar se hicieran por la autoridad que fuera competente, que no sé quién es, eso ustedes sabrán mejor,
una coordinación entre las acciones que se hace para las personas sin hogar en los municipios grandes, Oviedo, Gijón y Avilés. Tenemos que actuar con un mismo criterio o con unos mismos criterios y en una misma línea. Tiene que haber una misma dirección política o de acción social sobre esas personas, que incida no en una asistencia simplemente, que incida en conseguir que la vivienda como derecho puedan tenerlo esas personas. No quedemos tranquilos con que tenemos. ¿Cuántos os quedan en la calle hoy? Que es la pregunta que se nos hace. No, ¿cuántos nos quedan hoy y mañana y pasado y en los 3 sitios? Tenemos que garantizar que esas personas tengan un espacio digno donde vivir y tenemos que poner los recursos necesarios para ello. Antes se mencionaba Viti, las familias que viven agolpadas en un domicilio, que no pueden tener, que viven 2 o 3 familias. Si se produce una situación de confinamiento, ¿cómo confinamos? ¿A 10 personas en 80 metros cuadrados, en 60 metros cuadrados? ¿Hay recursos para ello? ¿Está algo previsto para solucionar ese tema? Era situación, eras familias que viven hacinadas, la segunda familia no va a poder empadronarse. Vamos a seguir manteniendo por todos los ayuntamientos la posibilidad de atender a estas personas de emergencia que no están empadronadas. Desconozco lo de los cortes en el servicio, pero sí reconozco que es una de nuestras principales ayudas en estos momentos, el pago de los recibos sobre todo de luz. Gracias.